Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Buen día, Inge. ¿Qué parece? Buen día, ¿Todo bien? Carlos. ¿Están viendo la presentación? Sí, Inge. Bueno, vamos a hablar con un tema nuevo ahora, un capítulo nuevo, que es transmisión de calor. Vamos a ver en general los mecanismos de transmisión de calor y, bueno, en particular conducción y convección. La radiación, le van a quedar los apuntes para que lo vean ustedes. En todo caso, ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hacer un práctico donde interviene principalmente la conducción y la convección. Bueno, nosotros hemos visto que el calor es una forma de energía que siempre está en tránsito, y para nosotros el calor es una forma de energía que se pone de manifiesto, digamos, cuando atraviesa los límites de los sistemas o cuando atraviesa paredes sólidas. Entonces, cualquier otra forma de energía que hayamos visto, por ejemplo, la entalpía, la energía interna, están relacionadas con el calor, pero no son calor, digamos. El calor, acuérdense, siempre es una energía en tránsito. Entonces nosotros la consideramos cuando atraviesa las paredes de los sistemas, ahí se pone de manifiesto. Pero ahora nosotros vemos los distintos mecanismos de transmisión, que pueden ser la conducción o conductividad, la convección y la radiación. Fíjense que hay diferencia en estos mecanismos que les llamamos transmisión de calor, pero la transmisión de calor para nosotros en termodinámica se hace efectiva cuando atraviesa una pared sólida, digamos. Entonces, si bien hay transmisión de calor por radiación, la radiación se da en los gases o en el vacío, digamos. Entonces, nosotros decimos que se va a poner de manifiesto la transmisión, puede venir en el vacío, digamos, la transmisión de calor por radiación puede estar transmitiéndose esa energía a través del vacío, digamos. Sin embargo, nosotros decimos que se pone de manifiesto cuando llega al sistema que estamos considerando y a través de paredes sólidas. Entonces veamos así en forma genérica los mecanismos de la transmisión y después vamos a ver las leyes que rigen en cada caso. Entonces la conducción o conductividad se da en los sólidos y está caracterizada por la inmovilidad de las moléculas. O sea, el calor se transmite principalmente por los electrones, digamos, pero las moléculas está caracterizado porque las moléculas están en posiciones fijas, digamos. Si bien las moléculas ya hemos visto que los sólidos pueden vibrar, girar, pero están relativamente una con respecto a la otra en posiciones más o menos constantes, digamos. En el caso de la convección, se da en los líquidos y los gases y se produce por el movimiento de las moléculas. En este caso sí hay movimiento de las moléculas y hay mezcla de moléculas. Hay moléculas que están más frías, que entran en contacto con moléculas que están más calientes y que producen el intercambio de energía. Esta convección puede ser natural o forzada.
es natural cuando este movimiento de las moléculas se da por la misma diferencia de densidades que se genera debido a las diferencias de temperatura que hay entre la masa del fluido. Entonces, las moléculas más densas, o sea, las moléculas que están más frías, tienen mayor densidad y tienden a ir hacia abajo. Las moléculas que están más calientes tienen menor densidad y tienden a ir hacia arriba. Entonces se genera lo que le llamamos una convección natural, o sea, un movimiento del fluido debido a las diferencias de densidades generadas por las diferencias de temperatura. O también puede ser una convección forzada, que es cuando intervienen, o sea, el movimiento de las moléculas está generado, digamos, por algún mecanismo, como puede ser un ventilador o una bomba. Por ejemplo, cuando tenemos en un radiador de un auto la paleta del ventilador, esa paleta lo que hace es hacer circular aire, entonces se produce un movimiento de las moléculas inducido por ese ventilador, entonces tenemos una convección forzada. Y del lado del agua también, o sea, en el radiador el agua está circulando por el efecto de una bomba. En ese caso tenemos también una circulación forzada a través de una bomba. Y bueno, como les decía, la radiación se da en los gases y en el vacío, y en este caso la transmisión se lleva a cabo por medio de ondas electromagnéticas, como ya han visto en física, ¿no? Bueno, veamos un poquito las leyes que rigen en la transmisión de calor en cada uno de los mecanismos de la transmisión de calor. Bueno, en el caso de la conductividad, que decíamos conductividad o conducción, era la transmisión en los sólidos. Fourier comprobó que en el caso de los sólidos el calor se propaga normalmente a las isotermas, y se puede calcular esa cantidad de calor en base a esta expresión. dQ igual a menos lambda por dF por la variación de la temperatura respecto de la dirección del flujo por un tiempo determinado. Este Z lo usamos para el tiempo, digamos, como la temperatura, como la T la usamos para temperatura, al tiempo lo ponemos con Z acá. Bien. La variación de la temperatura respecto de la dirección del flujo es lo que le llamamos gradiente de temperatura. El lambda le llamamos coeficiente de conductividad y es una propiedad del material, o sea, de la sustancia con la que está construido la pieza o el sólido, y distintos factores de ese material, como pueden ser la porosidad, si hay humedad o no, si tiene impurezas o no, etcétera. Bien, este factor de conductividad o coeficiente de conductividad es experimental y vendría a ser la energía que puede, o sea, el calor que puede fluir a través de un cubo, digamos, de 1 metro de lado, o sea, en 1 hora, modificando 1 grado su temperatura. Las unidades de este coeficiente, bueno, la tienen acá: kilocaloría metro sobre metro cuadrado hora grado centígrado, o watts por metro grado centígrado. Fíjense que acá está el tiempo, digamos, ya sea en esta ecuación, fíjense que acá está sobre hora, y en esta otra unidad, watts es unidad
de energía por tiempo, o sea que está incluido el tiempo acá. Por ahí a veces se presta la confusión esto, porque a veces se piensa que hay que incluir el tiempo. O sea, ya lo vamos a ver cuando lo veamos más en detalle en el desarrollo del cálculo, que ya está incluido el tiempo acá. Y lo que nosotros vamos a determinar, vamos a ver, es un flujo de calor. Bueno, como les decía, estos valores de lambda son experimentales y están tabulados, o sea, los podemos encontrar para distintos materiales con distintas condiciones, los podemos encontrar en tablas especializadas. Bueno, para que tengamos una idea de cuánto pueden valer estos lambda, acá hay un pequeño resumen y fíjense que en función del lambda vamos a tener materiales que transmiten más o menos calor. O sea que permiten transmitir más o menos calor. Algunos materiales que van a permitir el flujo de mucho calor, digamos, van a ser conductores, y los materiales que solo permiten el flujo de pequeñas cantidades de calor van a ser materiales aislantes. Entonces, en función del valor de este lambda, es que podemos decir si vamos a tener un material conductor o un material aislante. Bueno, fíjense, en el caso de los sólidos, este valor de lambda, cuando los sólidos son homogéneos, tienen una variación lineal, digamos. Entonces, el lambda es función de la temperatura. A medida que va variando la temperatura, va variando el lambda. Bueno, la densidad, los poros que pueden haber en los sólidos también tiene mucha importancia. Y depende de las impurezas. En general, las impurezas van a intervenir en el valor del lambda, digamos. O sea, si hay más o menos impureza, habrá más o menos conductividad, digamos. O sea, en general las impurezas tienden a aumentar la conductividad, y la humedad tiende a, perdón, la impureza interviene, digamos, en la conductividad, y también la humedad. Y principalmente tiene más importancia en lo que son los elementos conductores, las impurezas, y en los elementos aislantes, la humedad. Fíjense que los aislantes generalmente tienen mucho que ver en el valor de ese lambda, la porosidad que tenga. Entonces, si en esa porosidad entra humedad, se va a modificar el valor del lambda. Bueno, acá, como les decía, tienen una tablita con valores de los coeficientes de conductividad, y fíjense que en esta zona tenemos materiales que son conductores y acá tenemos aislantes. Entonces, por ejemplo, para la plata, el cobre, el aluminio, el hierro tienen valores relativamente altos del lambda, y fíjense que para los aislantes tienen valores relativamente bajos. Entonces, este lambda, como les decía, es un parámetro para definir si un material es conductor o aislante desde el punto de vista térmico. Y en general coincide, fíjense que en general, pero no siempre, coincide que los buenos conductores térmicos también son buenos conductores eléctricos, y al revés, los buenos aislantes térmicos también son aislantes eléctricos. Pero no siempre se da así, hay algunas excepciones. Bueno, esta conductividad, como les decía, es una propiedad principalmente de los sólidos, pero también la podemos particularizar para los líquidos y los gases. Fíjense que, bueno, podemos hacer el mismo razonamiento y obtener el valor
del coeficiente de conductividad para líquidos y gases. En ese caso, fíjense que también vamos a tener algunos líquidos o gases que se comporten como conductores o como aislantes según el valor del lambda. Fíjense que en el caso de conductores, por ejemplo, el agua en estado líquido tiene un valor de 0,6 kilocalorías por metro hora grado. Y fíjense, por ejemplo, un aislante, el R12, tiene 0,07. O fíjense, acá tengo un caso de 0,05. Entonces, fíjense los valores relativos, cómo cambian si estamos hablando de sólido o si estamos hablando de líquido. Esto, que se los cuento yo así muy medio rápidamente, después lo vamos a terminar de entender cuando apliquemos las leyes y cuando veamos la combinación de la conducción y la conductividad. Perdón, de la combinación de la conducción y de la convección. O sea, vamos a ver el mecanismo de transmisión de calor combinado por conducción y convección. Ahí va a tener mucha importancia estos valores de lambda en ese caso. Bueno, acá fíjense que tenemos un análisis de cómo es la distribución de la isoterma en el espacio y en el tiempo y cómo podemos encontrar el calor cuando tengo una superficie cualquiera, digamos. Entonces, supongamos que yo tengo este elemento que tiene una superficie y por lo tanto tiene un volumen determinado. Tenemos un volumen limitado por esta superficie que vemos acá. Entonces, la superficie la denotamos con la letra F. El volumen acá vemos B. Y esto está constituido por una sustancia que en este caso la consideramos totalmente homogénea. Entonces, bajo esas consideraciones, vamos a suponer que tiene un calor específico y un peso específico que en cualquier parte de ese cuerpo, digamos, de ese volumen, tiene un valor constante. A través de cada elemento de superficie definido ahí como un DF, digamos, un diferencial de superficie, vamos a tener un vector beta definido acá, un vector beta, que va a representar el flujo de calor a través de ese diferencial de superficie. Fíjense que esto tiene una determinada dirección en el espacio caracterizada por vectores X y Z, digamos. O sea, el vector B en la dirección de X y Z, o sea, particularizado en cada dirección. Entonces, vemos esto en cada una de los diferenciales de superficie que nosotros hagamos, vamos a tener un vector beta particular para esa superficie. Bueno, esto va a tener una determinada temperatura, supongamos, y nosotros queremos conocer el calor que puede intercambiar el sistema con el medio. Entonces vamos a particularizar para un tiempo de Z. Tenemos acá un diferencial de tiempo, digamos. Entonces, como este cuerpo es un cuerpo constituido por una sustancia material, a medida que acá, supongamos, está saliendo calor, a medida que el cuerpo se va enfriando, va disminuyendo su energía interna, digamos. Entonces, la variación de calor, o sea, el calor cedido por el cuerpo va a ser igual a la disminución de energía interna de ese cuerpo. Bueno, entonces, para poder calcular eso, tendríamos que hacer la sumatoria de todos los beta, esto que les decía, los vectorcitos estos beta, que representan el calor a través de cada una de las diferenciales de superficie alrededor de toda la superficie F, ¿no?
Bueno, y para poder resolverlo, fíjense que, bueno, acá tendríamos una integral a través de toda la superficie, digamos, o de todo el volumen, según como lo expresemos. Vamos a usar el teorema de Gauss. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, para conocer ese calor, es hacer la integral de superficie de todos los beta estos, digamos. Entonces, fíjense, hacemos la integral de superficie de los beta por df, y eso es igual a la integral de volumen de la divergencia de beta por dB. Bueno, y tiene que ser igual por el primer principio a la energía cedida por el cuerpo, ¿no? Bueno, ese calor, digamos, lo podemos cuantificar como el calor específico por gamma por la variación de la temperatura respecto del tiempo por dB, o sea, como una integral de volumen. Entonces, de acá podemos ver que la divergencia de beta va a ser igual a C por gamma, o sea, el calor específico por el peso específico, la densidad, por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Acuérdense que este Z subrayado es tiempo. Como acá, fíjense, tenemos X y Z. El Z, sin estar subrayado, representa una coordenada en el espacio, digamos. En cambio, el Z que está subrayado, acá, fíjense, representa tiempo. Bueno, entonces decíamos que el vector beta tiene distintas componentes que la podemos particularizar en el espacio como X y Z. Entonces eso podemos decir que tiene una componente Q en X por el vector Y en la dirección X, QJ por el vector Q sub I, perdón, por el vector J, más Q sub Z por el vector K. O sea, estos son los vectores unitarios en las direcciones X y Z. Entonces, la divergencia de beta va a ser la derivada parcial de Q sub X respecto de X, más la derivada parcial de Q sub Y respecto de Y, más la derivada parcial de Q sub Z respecto de Z. Bien, y nosotros podemos calcular por Fourier, o sea, por la ecuación que hemos visto recién, para cada una de esas direcciones. Entonces, el calor en X va a ser menos lambda, el coeficiente de conductividad, por la variación de la temperatura en X. Entonces, fíjense, combinando, si reemplazamos esto, bueno, de ahí tenemos el calor en Y, lo mismo, el calor en Z, hacemos la derivada de este calor y vamos a tener respecto de X, digamos en este caso, la derivada de este calor respecto de Y y lo mismo acá respecto de Z. Entonces, fíjense, vamos a tener esta expresión para la derivada del calor respecto de X. Si lo reemplazamos acá, a cada uno de estos términos, vamos a llegar a esta ecuación que tenemos acá. La divergencia de beta igual a menos lambda, saquemos factor común lambda, por la variación de la temperatura respecto de X dos veces, más la variación de la temperatura respecto de Y dos veces, más la variación de la temperatura respecto de Z dos veces. Y eso, por el primer principio, hemos dicho que tenía que ser igual a C por gamma por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Acuérdense que el Z subrayado es tiempo. Bien. Entonces, acá tenemos una expresión que vamos a usar para conocer ese calor que decíamos que queremos saber. Bueno, fíjense, a esta expresión que tenemos acá le vamos a llamar delta de tita, que es lo mismo que el parámetro diferencial de Laplace, que también se indica como el nabla cuadrado de tita, digamos. Si llamamos a este coeficiente de conductividad sobre el calor específico y el peso específico o la densidad, le llamamos A, podemos poner
esta expresión, digamos, esto que teníamos acá, lo podemos poner de esta manera. La variación de la temperatura respecto del tiempo es igual, perdón, esta expresión de aquí. La podemos poner como A por el gradiente de tita. Bueno. Fíjense que de acá nosotros podemos usar esta expresión para encontrar cómo van a ser las isotermas en el espacio y cómo van a ir variando en el tiempo a medida que se vaya produciendo el intercambio de calor que estamos hablando. Ahora fíjense que en este caso que estamos analizando, este cuerpo tiene una temperatura constante, pero ahí hemos dicho que no, o sea, no hay reacciones químicas, ni hay generación de calor, ni nada. O sea, el cuerpo simplemente es una masa de una determinada sustancia que se está enfriando, se está cediendo calor, pero no hay generación de calor ahí. Ahora sí, hay alguna generación de calor dentro de ese cuerpo, bueno, lo que tenemos que hacer es sumarlo a esto. Entonces, fíjense que acá lo único que haríamos es sumar ese calor. Entonces, de ahí podríamos calcular cuánto sería la variación de la isoterma en el tiempo cuando hay un calor ahí. En el caso que tengamos un estado estacionario, fíjense que esta parte, este miembro va a pasar a ser cero, este término va a pasar a ser cero, debido a que en los procesos estacionarios no hay variaciones respecto del tiempo. Entonces esto se hace cero. En ese caso, fíjense que vamos a tener A por el gradiente de tita igual a cero. Y si tenemos calor, bueno, vamos a tener que sumar este término. Y de acá podemos sacar algunas conclusiones para distintos sistemas. Bueno, fíjense, vamos a analizar cómo es la transmisión de calor a través de paredes planas en régimen estacionario. Entonces, esta ecuación que teníamos acá era en régimen estacionario. En este caso no hay generación de calor en la pared, o sea, este término no estaría, digamos. Bien, entonces fíjense, tenemos de un lado de la pared, tenemos una temperatura que acá expresamos como T1, y del otro lado de la pared tenemos una temperatura menor T2. Por Fourier habíamos visto que el calor iba de mayor a menor temperatura. No sé si le he dicho eso. Volvamos acá. En la expresión de Fourier, fíjense que hay un signo negativo acá. Bueno, ese signo negativo significa que el flujo de calor va hacia las menores temperaturas. Bueno, entonces le decía acá, tenemos una temperatura mayor del lado izquierdo de la pared y una temperatura menor acá a la derecha, en la pared en esta zona. Entonces, el calor va a fluir en esta dirección. Nosotros lo que queremos saber es cómo van a ser las isotermas. Bueno, las isotermas van a ser perpendiculares al flujo de calor y cuánto va a valer la temperatura en cada una de esas isotermas a medida que yo me vaya desplazando sobre el espesor delta de la pared. Bueno, vamos a suponer que se da temperatura uniforme en cada cara de esta pared, de esta lámina. Es decir, que podemos decir si esto es X, que para cada X acá, entre el espesor delta, para cada X la temperatura es constante. O sea, acá hay un plano, o sea, que estaría cortado acá y veríamos esta línea, sería un plano que tiene toda una temperatura T1. Acá habrá otro plano que tendrá otra temperatura y así sucesivamente hay varios planos acá entre el espesor delta
con distintas temperaturas constantes para ese plano vertical que tenemos en cada caso. Y por último, acá, en la cara de la derecha, digamos, de esta lámina, tenemos también un plano vertical que tiene una temperatura constante en todo el plano, igual a T2. Bien. Hemos dicho que la propagación es en este sentido, normal a la isoterma, y en el caso de un flujo unidireccional, vamos a tener la variación de la temperatura, en este caso, en la dirección, digamos, del flujo, digamos, vamos a tener la variación de la temperatura respecto de I dos veces igual a la variación de la temperatura respecto del tiempo, dos veces. Fíjense que como es estacionario, en este caso vamos a tener que esto es cero. Entonces fíjense, esto se va a hacer cero. Lo único, acá es X, ¿no? No es Y, sino es X. Es la dirección que hemos definido acá, X. Entonces fíjense que vamos a tener la variación de la temperatura respecto de X dos veces igual a cero. Si nosotros integramos esta expresión, vamos a tener la variación de la temperatura respecto de X igual a una constante, que le podemos llamar A, y si integramos nuevamente, vamos a tener, fíjense, T igual a A por X más B. Y esto es, fíjense, la ecuación de una recta, que tiene una pendiente A, que está caracterizada acá, la variación de la temperatura respecto de X, y tiene una ordenada al origen que le llamamos B. Bueno, ¿cómo conocemos esos valores de A y B? Fíjense que acá tienen el cálculo, digamos, cómo calculamos la pendiente, va a ser T2 menos T1 dividido en delta. Entonces, fíjense, esta sería la pendiente de esa curva, de esa recta, la pendiente de esa recta, A, T2 menos T1 sobre delta, y vamos a tener la ordenada de origen, fíjense en este punto, B va a ser igual a T1. Entonces, particularizando esto, reemplazando acá, podemos conocer la ecuación de esta recta y tenemos la forma de la transmisión de calor, digamos, de las temperaturas, cómo varían las isotermas acá. Entonces, para cada una de estas, de estos planos, para los distintos X que tenemos acá, vemos que tenemos una temperatura que la podemos caracterizar a partir de esta recta, ¿no? Entonces, supongamos, ¿cuánto va a ser la temperatura justo al medio de la pared, digamos, en el espesor medio, digamos, acá? ¿Qué opinan? ¿Cuánto va a valer la temperatura en el medio de la pared? Lo escucho. Bueno, que están ahí, se cortó la conexión o algo por el estilo. Bueno, les parece que demos la clase por terminada. No hay mucha participación. Parece que no, que ya saben todo, no hay ninguna duda ni nada. ¿Qué opinan? ¿Cuánto puede ser la temperatura acá en el medio de la pared? O sea, en ese gráfico. Yo conozco T1, La mitad conozco T2, ¿la mitad de qué? entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Exactamente. Como esto es una recta, podríamos calcular en cada sector, digamos, cuánto va a ser la temperatura. Entonces, esta recta que tenemos acá me está dando cuánto vale la temperatura en cada plano acá. Entonces, en un plano intermedio,
vamos a tener la mitad exactamente entre la temperatura T1 y la temperatura T2, digamos. Bueno, veamos qué pasa si tenemos varias placas juntas, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá fíjense que esto, tengo la ecuación de una recta acá, A por X más B, y tengo la pendiente, digamos, y la ordenada al origen. ¿Qué pasa si tengo varios materiales superpuestos? Bueno, perdón, antes que lleguemos a eso, nos ha faltado calcular cuánto vale el calor el flujo de calor, Q punto. Bueno, entonces yo ya sé cuánto, o sea, cómo es la forma, digamos, la pendiente esta, o sea, cómo es la variación de las temperaturas a través de la pared. Y bueno, lo que quiero saber ahora es el calor. Bueno, por la ecuación de Fourier, yo sé que el calor era, en este caso, la variación del flujo de calor. Acuérdense que acá tenemos el puntito ¿no? Fíjense que hay una diferencia con esta expresión inicial. Acá es la variación de Q minúscula simplemente, o sea, la variación del calor unitario, y el dz está acá. Entonces, lo que hemos hecho acá de esta expresión, hemos pasado el dz dividiendo acá, entonces me queda el flujo de calor respecto del tiempo, digamos. Y en el otro caso es con mayúscula, con minúscula, o sea, este es el calor unitario, el otro es el calor total, digamos. Entonces, fíjense, acá en esta expresión, de este lado ya no está el tiempo porque está lo que estamos determinando acá, el flujo de calor. Entonces, acá tenemos menos lambda por df respecto de la variación de la temperatura respecto de la dirección del flujo, que en este caso es dt respecto de x. Entonces, nosotros ya conocemos este dt respecto de x, que era la pendiente acá, A, fíjense, que ya lo hemos calculado, que es T2 menos T1 sobre delta. Entonces, fíjense, reemplazamos acá T2 menos T1 sobre delta y tenemos menos alfa por df por T2 menos T1 sobre delta. Entonces, para conocer el calor, hacemos la integral de esto y vamos a tener que el calor total, ahí se movió el puntito, el flujo de calor es igual a lambda sobre delta por F, ya acá integrado la superficie, digamos, es lo único que estoy integrando, lo otro es todo constante, sale afuera de la superficie, por T1 menos T2. Entonces, con esta expresión podemos calcular el calor que se transmite por conducción a través de una pared plana que tiene una superficie F. Ese sería el calor total. Bueno, les decía que qué pasa si tenemos varias superficies, varias paredes superpuestas. ¿Cómo podremos calcular el calor? Bueno, en ese caso, fíjense que la variación de la temperatura va a ser lineal en cada una de las superficies, o sea, se tiene que cumplir en cada una de las placas lo que acabamos de ver. Entonces, ahora, la pendiente de esas placas, ¿de qué va a depender? Bueno, fíjense acá que las pendientes se la calcula con la temperatura en cada una de las placas dividida en cada lado de las placas dividido en el espesor de esa placa. Pero en este caso nosotros capaz que conocemos esta temperatura inicial y esta temperatura final acá, T1 y T4 en este dibujo, que queremos conocer cuánto van a valer las temperaturas adentro, digamos. Entonces, y cuánto va a ser el flujo de calor. Entonces, fíjense que en este caso, la variación de la temperatura, si bien nosotros sabemos que va a ser lineal en cada una de las placas, bueno, tendríamos que conocer ahora cuánto va a ser la temperatura intermedia adentro en cada una de las placas, digamos, en cada lado de las placas. Bueno, entonces acá vamos a tener una variación de temperatura, como está en la figura, de ese tipo, digamos, va a ser una recta en cada caso, y la pendiente en cada caso va a depender del material y el espesor de cada una de las placas. Entonces, fíjense,
Cuando tenga materiales más aislantes, la pendiente de esto va a ser cada vez mayor. Cuando tenga materiales más conductores, la pendiente de esto va a ser menor. Entonces, en otras palabras, cuando el material es más aislante, la caída de temperatura es más pronunciada. Cuando el material es más conductor, la caída de temperatura es menos pronunciada. Entonces acá podríamos decir que estos materiales se ve, digamos, que son distintos materiales. Y vamos a ver acá que este sería el material más aislante, o sea, con el valor de lambda menor. Este sería el del medio, un material un poco más conductor, digamos, que aislante. Y este otro sería un material con un poco menos de conductividad, una conductividad intermedia entre estos dos materiales. Fíjense que por el primer principio, el flujo de calor a través de cada una de estas paredes tiene que ser el mismo. O sea, lo que está pasando de calor a través de la primera pared tiene que ser igual a lo que pasa a través de la segunda, igual a lo que pasa a través de la tercera pared. Entonces, el flujo de calor lo vamos a calcular como menos 1 sobre la sumatoria de delta I sobre lambda I, o sea, el espesor sobre el coeficiente de conductividad de cada una de las paredes por F por la temperatura inicial menos la final. Y si queremos conocer las temperaturas en cada punto, bueno, podemos hacer el cálculo particular en cada una de las placas, digamos. Bueno, ¿se ha entendido esto de la conductividad en placas planas? Sí. Bueno, veamos ¿Profe? qué pasa si tenemos paredes con otra forma, digamos. Acá tenemos un caso como, por ejemplo, un tubo, digamos, en este caso, de pared gruesa. Fíjense que nosotros queremos calcular acá cuánto es el calor que pasa a través del tubo, o que puede pasar a través del tubo, y cómo va a ser la variación de temperatura a través de las paredes del tubo, digamos. Bueno, supongamos que acá dentro del tubo tengo una temperatura, o sea, la pared interior de ese tubo tiene una temperatura constante que vale T1 acá, y afuera la pared externa del tubo tiene una temperatura constante también que vale T2. Bien, fíjense que T1 es mayor que T2, entonces el flujo de calor va a ser radial, así digamos, hacia todas las direcciones. Vamos a tener un calor que sale. Bien, nosotros queremos saber cuánto es ese calor y cómo va a ser la variación de temperatura a través de la pared del tubo en todo el tubo, digamos. Bueno, sabemos que el calor fluye normal a la isoterma. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos una isoterma T2 que coincide con la pared exterior del tubo. Tenemos una isoterma T1 que coincide con la pared interior del tubo, con el diámetro interior del tubo. Y vamos a suponer radios intermedios acá, donde vamos a definir paredes interiores, digamos. Y como la transmisión de calor, bueno, esas paredes interiores van a coincidir con isotermas, y el flujo de calor es perpendicular a la isoterma. Entonces fíjense que en todos lados el flujo de calor va a tener una dirección radial, digamos, así, en todas direcciones, digamos. En los 360 grados, digamos, a partir de acá vamos a tener distintos vectores así de flujo de calor, que vamos a tener que sumar todos esos flujos de calor para saber cuál es el calor total que se transmite hacia el exterior.
Bien, entonces vamos a definir un elemento diferencial que vendría a ser como un tubo diferencial ahí, o sea, de un espesor de pared muy pequeño, que le vamos a llamar de R en la dirección del radio R. Y va a tener una diferencial de temperatura dt. Bien, fíjense entonces, el flujo de calor, acá hay un puntito, no se ve bien ahí, pero hay un puntito arriba, o sea, estamos hablando del flujo de calor, va a ser menos lambda por F por la variación de la temperatura respecto del radio. Entonces, el F, en este caso, va a ser 2pi por R por L. El L la longitud, es una longitud que acá no se ve en el diagrama, que sería una longitud entrando, digamos, acá, o sea, en la dirección del eje de este tubo. Bien, entonces podemos reemplazar la superficie en esta expresión. Vamos a tener Q punto igual a menos lambda 2pi por R por L por dt sobre dr. Entonces vamos a separar variable acá y vamos a integrar. Entonces fíjense que vamos a tener Q punto por la integral de, vamos a integrar entre el radio interno, que es R1, y el radio externo del tubo, que es R2. dr sobre R igual a menos lambda por 2pi por L por la integral de T1 y T2 por dt. Entonces hemos separado variables, por un lado R, por el otro lado T, y hemos hecho la integral. Lo que era constante lo sacamos fuera de la integral. Fíjense que esta integral de 1 sobre x por dx será un logaritmo. Entonces fíjense que resolviendo esta ecuación tenemos Q punto igual a pi por a 2pi por L por el coeficiente de conductividad por la diferencia de temperatura. Bueno, esta integral es directamente la diferencia de temperatura dividido el logaritmo de R2 sobre R1. Entonces vemos que la variación de temperatura acá, la forma que tienen las isotermas, acá si yo hago un corte, digamos, y mido la temperatura en cada radio del espesor del tubo, voy a tener una variación de esta forma, o sea, una variación logarítmica de las temperaturas en el tubo. Y bueno, con esta expresión podemos conocer cuánto vale el calor total en este caso. Bueno, de nuevo, si yo tengo varios tubos superpuestos, también puedo calcular en forma análoga a lo que hemos visto acá, puedo calcular cuánto va a ser el calor si tengo distintos tubos superpuestos de distintos materiales e incluso de distintos espesores, digamos. Bueno, básicamente eso es un resumen muy cortito de las principales formas de transferencia de calor en la conductividad, digamos. O sea, cuando tenemos en paredes planas y cuando tenemos en tubos, digamos. Esto sería en forma genérica y después está particularizado para estos dos casos. Bueno, no sé si tienen duda de esto de la conductividad. ¿Quieren que veamos algo? De nuevo, repitamos, expliquemos de otra manera. Esto después lo van a usar en el práctico, pero también nos va a servir ahora para ver la convección. Si bien la convección, como les decía al principio, es la transmisión de calor por medio del movimiento de las moléculas que se da en los fluidos, digamos, no va a haber convección sola en la técnica, digamos, no hay convección por sí sola, digamos, o sea, como transmisión de calor. Acuérdense que hemos dicho que la transmisión de calor pasa a ser efectiva, digamos, en una pared sólida. Entonces, en general, la convección va a estar combinada con la conducción o conductividad. Entonces, vamos a analizar en conjunto directamente la convección junto con la conductividad.
Bueno, ¿quieren que sigamos directamente con convección o quieren que hagamos un descansito de 10 minutos para tomar un cafecito o algo y seguimos? ¿Qué opinan? Sigamos, si no, Inge. Como Sí, guste, por mí ingeniero. sigamos. Bueno. Bueno, entonces hasta acá hemos visto la conductividad, o sea, la conducción solamente en las paredes en sólido. Y vamos a empezar a ver ahora la convección, que hemos dicho que se daba en los líquidos, gases y vapores. La convección se caracteriza, como decíamos, por el movimiento de las moléculas. O sea, las moléculas se pueden desplazar de un lugar a otro, digamos, y no tienen posiciones entre sí definidas, como es en el caso de los sólidos, sino que van a estar moviéndose en toda la masa de fluido. Hemos dicho de la convección natural y de la convección forzada. La diferencia es que en la natural se da ese movimiento de las moléculas por una diferencia de densidades generada por la diferencia de temperatura, y en la forzada hay un movimiento debido a algún mecanismo externo, a algún medio mecánico. Bueno, vamos a analizar para, para poder ver, digamos, cómo es el mecanismo de la convección. Vamos a analizar un fluido caliente que cede calor a otro frío, pero bueno, obviamente tiene que haber una pared que lo contenga, digamos, y ahí es donde vamos a ver el calor que se transmite en esa pared, digamos. Entonces vamos a analizar una combinación de convección con conducción. Las temperaturas de los fluidos le vamos a llamar tita, y las temperaturas de las paredes le vamos a llamar T. A medida que nos acercamos a la pared, el movimiento turbulento comienza a quitarse. Ustedes ya han visto eso en mecánica de los fluidos. Y tenemos una zona de intercambio de energía que se llama, que luego se transforma en una zona laminar o en una película laminar en la parte más próxima a la pared. Entonces, si lo vemos en un esquema, acá lejos de la pared tenemos una zona turbulenta que cuando nos acercamos a una cierta distancia a la pared, empieza a quietarse, digamos, empieza a ser menos turbulenta, que le llamamos, hay una parte ahí que le llamamos zona de intercambio, y después hay una parte ya laminar, o sea, hasta que llegamos a la pared donde tenemos junto a la pared, digamos, pegado a la pared, una lámina de moléculas de fluido que están pegadas a la pared, digamos, o sea, que tienen, se adhieren a la pared. Entonces, fíjense, ahí tenemos las distintas zonas demarcadas, y acá tenemos un perfil de temperatura. Esto que ven ahí marcado con negro un poquito más fuerte es cómo va variando la temperatura. Entonces tenemos un fluido acá a la izquierda que tiene una temperatura tita 1, y un fluido acá a la derecha, el fluido B, que tiene una temperatura tita 2. Esos fluidos están separados por una pared, y dentro de la pared se da una transmisión de calor por conductividad que ya conocemos, tiene un perfil de temperatura lineal. Entonces, esta sería la forma de las isotermas dentro de la pared. Bien, según Newton, nosotros podemos calcular el calor que se transmite en este caso con esta expresión: Q, el calor, el flujo de calor, Q punto, va a ser igual a alfa por F por la temperatura del fluido menos la temperatura de la pared. Entonces, lo que estamos calculando acá es el calor que se transmite desde el fluido 1 hasta la pared, con esta ecuación de Newton.
Cuando la pared tiene una superficie F, el fluido 1 tiene una temperatura θ, en este caso θ1, y la pared tiene una temperatura T, en este caso T1. Y este alfa que vemos acá es un coeficiente que se llama coeficiente de película y tiene en cuenta la transmisión de calor y todas las propiedades de esta zona de acá que tenemos, la zona de intercambio, más la película laminar. Bueno, entonces ese coeficiente de película va a depender de cómo sea esta zona de intercambio y cómo sea esta zona laminar, digamos. Bueno, ¿qué opinan? ¿De qué va a depender ese lambda? ¿Del fluido? Bien, del fluido. ¿Qué en particular del fluido? La densidad Bien, o viscosidad, capaz. exactamente. Va a depender de las propiedades físicas, digamos, del fluido y también va a depender de las propiedades del flujo, digamos, de las dos cosas. O sea, va a depender de la densidad, de la conductividad, de la viscosidad de ese fluido, pero también va a depender del estado de movimiento, digamos, de ese fluido. Fíjense que acá tenemos una zona turbulenta y después tenemos una zona laminar, una zona de intercambio que se va quitando y una zona laminar. El fluido tiene una cierta conductividad. Entonces, fíjense que si yo al fluido lo tengo quieto, la conductividad del fluido generalmente para los distintos materiales en estado líquido o gaseoso es relativamente baja. Entonces, si yo tengo acá una zona laminar con un material que tiene un coeficiente bajo de conductividad, voy a tener una transmisión de calor pobre, digamos. O sea, si yo quiero transmitir calor, tengo que hacer que esta película laminar sea más chica, digamos, lo más chica posible. Ahora, si yo hago que esta película sea más chiquita, entonces voy a poder transmitir más calor. ¿Cómo hago para que eso se modifique? ¿Cómo hago para que la película laminar sea mayor o menor? O sea, más espesa o más gruesa o más finita, digamos. Eso va a depender del estado de movimiento del fluido acá, de este lado de la pared, digamos. Entonces, bueno, acá están algunas, les dejo acá un resumen de las propiedades, digamos, que intervienen en el coeficiente de película. Como les decía, bueno, las propiedades físicas o termofísicas del fluido, densidad, calor específico, conductividad, viscosidad, pero también el régimen de movimiento, digamos, del fluido, o sea, el régimen y velocidad de la corriente, si es más laminar o más turbulento, la forma y dimensiones y la rugosidad de la superficie, la posición relativa de la superficie con respecto al flujo, cambios de fase, si hay evaporación, condensación, si se generan burbujas, si esas burbujas se generan rápido y se rompen, si en el caso de la condensación, si el condensado se va acumulando y se va formando películas o si se va rompiendo, la posición en la que estén los conductos con respecto a los flujos, todo eso interviene en el coeficiente de película. Entonces se pueden imaginar que no es muy fácil predecir el coeficiente de película, digamos. Hay muchísimas variables que intervienen en el valor de ese coeficiente de película, entonces en general es medio difícil determinar ese coeficiente de película. Hay leyes de semejanza y hay distintas formas de
estimar el coeficiente de película, pero en todos los casos podemos tener algún error. Entonces lo que se hace en la práctica es se calcula por medio de ecuaciones el coeficiente de película, pero después se lo corrobora con experiencia. Entonces, si voy a hacer un caso particular, digamos, un intercambiador de calor o algún equipo de transferencia de calor, que tenga en sí convección y conductividad, digamos, combinada, lo que se hace es tratar de buscar algún caso similar para tener una idea de cuánto pueden valer los coeficientes de película. Se calculan con las ecuaciones y después se corrobora con la práctica. Si yo voy a hacer uno o dos equipos, bueno, haré el equipo y lo probaré después a ver si más o menos está en el rango que hemos diseñado, digamos, para el cual hemos diseñado. Y si queremos hacer muchos equipos, generalmente lo que se hace es hacer un equipo, probarlo, ir optimizándolo, y cuando ya esté en condiciones se construyen luego el resto de los equipos. O sea, se hace un prototipo que se prueba, y cuando ya tengo lo que quiero, recién construyo en masa. Bueno, hay leyes de semejanza que permiten, en algunos casos, si yo quiero construir un equipo relativamente grande y no estoy muy seguro, digamos, de cómo va a funcionar, yo puedo hacer un equipo pequeño a escala, y luego por medio de las leyes de semejanza puedo determinar cómo se comportaría o sea, en tamaño mayor, digamos. O sea, en otras palabras, si yo voy a hacer un equipo grande, primero hago un equipo chiquitito a escala que lo diseño en función al equipo grande por medio de las leyes de semejanza. Entonces van a comportarse de manera similar el equipo chico con el equipo grande en función de las leyes de semejanza. Va a ser el tamaño del equipo chico y la forma, digamos, para que se comporten igual los dos. Bueno, acá como ejemplo se presenta el cálculo, una forma de cálculo del coeficiente de película. Fíjense, el coeficiente de película alfa es igual a lambda, que es el coeficiente de conductividad que ya hemos visto, ese no tiene problema, por el número de Nusselt sobre el diámetro. En este caso, el diámetro es el diámetro hidráulico, como hemos visto en mecánica de los fluidos, va a depender de la geometría de cada sistema. Y el número de Nusselt se calcula de esta manera: K por el Reynolds elevado a un coeficiente A, por el número de Prandtl elevado a un coeficiente B, y por el número de Grashof elevado a un coeficiente delta. Bueno, cada uno de estos números son números adicionales que tienen una forma de calcularse que va a depender, en el caso, por ejemplo, el número Reynolds, del grado de turbulencia. El de Grashof mide la relación del empuje y la fuerza viscosa. El número de Prandtl tiene relación con la transmisión de calor y el movimiento del fluido, y estas son distintas constantes que van a depender de cada caso. Entonces, fíjense que esto me va a permitir calcular un coeficiente de película, pero hay otros factores que intervienen, como la corrosión de la superficie, oxidación, si hay incrustaciones, tamaño de burbuja en la evaporación. Hay distintos factores. Entonces, si bien hay ecuaciones, los valores hay que tomarlo con pinza, digamos, para no cometer grandes errores. Entonces, bueno, quiero que le quede la idea, digamos, de que lambda no es algo muy fácil de determinar. Hay que tener cuidado en la determinación de ese valor para no cometer errores. Bueno, entonces,
supongamos que nosotros tenemos ya el coeficiente de película, entonces podríamos calcular el calor que se transmite, fíjense, en el caso de esta, en la convección en este lado. Pero bueno, después tiene que seguir circulando el calor, porque el primer principio se cumple siempre. Entonces, el calor que pase a través de este fluido va a ser igual al calor que pase a través de la pared y tiene que ser igual también al calor que reciba este otro fluido. Entonces, fíjense que para poder calcular ese calor tenemos que analizar todo el sistema en conjunto. Bueno, veamos entonces cuánto va a valer ese calor y cómo van a ser las temperaturas intermedias y el perfil de temperatura. Entonces, veamos, en este caso tengo la transmisión. Esto es lo mismo que hemos visto recién, solo que más simplificado. Acá he hecho una línea de trazo que divide la zona turbulenta de la zona de intercambio de la energía y la laminar. Fíjense que acá, lejos de la pared, tengo una temperatura constante del fluido, porque tiene un movimiento turbulento, entonces puedo decir que la temperatura ahí se mantiene toda constante entre todas las moléculas que se están mezclando en forma turbulenta, y a medida que me acerco a la pared, bueno, empieza a quitarse el flujo, y ya hay un movimiento más menor, digamos, entre las moléculas hasta que llego a la pared donde están las moléculas quietas pegadas a la pared. Bueno, fíjense, en esta zona tengo un intercambio de calor del fluido hasta la pared, porque lo puedo conocer por medio de la ley de Newton. En esta zona, acá tengo una pared sólida, o sea, por acá voy a calcular el intercambio de calor y la diferencia de temperatura por medio de Fourier, y luego acá de nuevo tengo un intercambio de calor a través de un fluido, lo voy a hacer por Newton. Entonces, en esta zona, desde θ 1 hasta T1, el calor está, lo calculamos con la ley de Newton, que era el flujo de calor Q punto va a ser igual a alfa, lo vamos a llamar alfa 1 de este lado, por F por θ1 menos T1. De acá vamos a despejar θ1 menos T1 y nos queda Q punto sobre F por 1 sobre alfa 1. El calor que se transmite acá por Fourier va a ser Q punto igual a lambda sobre delta por F por T1 menos T2. Despejamos T1 menos T2, me queda esa expresión. Y de acá, de la pared hasta el fluido 2, tenemos Newton. Vamos a tener alfa 2 por F por T2 menos θ2. Despejo el paréntesis, me queda esa expresión. Ahora, si sumamos todo, miembro a miembro, de este lado de la ecuación, fíjense, voy a tener θ1 menos T1 más T1. Acá se va menos T1 con más T1, lo simplificamos. Menos T2 más T2, también simplificamos, menos θ2. Entonces, de este lado voy a tener θ1 menos θ2, que es lo que tenemos ahí abajo. Y de este otro lado, podemos sacar factor común Q punto sobre F por, fíjense, 1 sobre alfa 1 más delta sobre lambda más 1 sobre alfa 2. Bien, llegamos a esta expresión que tenemos acá. A esto que está acá le vamos a llamar 1 sobre K. Entonces, fíjense, si esto es 1 sobre K, vamos a despejar de acá y vamos a tener que el calor lo podemos calcular como K por F por θ1 menos θ2. Ese es el calor que se transmite en la conducción de calor combinada por conducción y convección en este caso. Y ese K lo obtenemos con las condiciones estas del coeficiente de película de cada lado y el coeficiente de conductividad y el espesor de la placa. Entonces, fíjense que con esto puedo conocer el K. Y el K le llamamos coeficiente de transmisión total por conductividad y convección. Bueno, tienen las unidades
kilocaloría metro cuadrado hora grado centígrado o watt metro cuadrado grado centígrado. Bueno, de acá ustedes pueden calcular el calor. En este caso estamos hablando de régimen estacionario y cuando esta pared es plana. Ahora podemos ver también que podemos tener un tubo en el cual tenemos un fluido que circula por adentro y un fluido que circula por afuera. Vamos a suponer que adentro hay un fluido más caliente que afuera, entonces el fluido de adentro va a ceder calor hacia el fluido de afuera. Entonces fíjense, en este caso tenemos un fluido con la temperatura tita 1 y afuera tenemos un fluido con la temperatura tita 2. La transmisión de calor va a ser radial y acá tenemos una combinación entre una convección de un fluido a otro y una conducción a través de esta pared, en este caso una pared gruesa, digamos. Bueno, de nuevo, haciendo un análisis como en el caso de paredes planas, en esta zona tengo una transmisión de calor por convección, entonces voy a aplicar la ley de Newton, entonces Q punto va a ser igual a alfa 1, al coeficiente de película del lado interno del tubo, por la superficie, en este caso la superficie es pi por diámetro por L, que sería una longitud, la longitud del tubo, que no se la ve acá en el dibujo, que sería en la dirección del eje del tubo. Por la diferencia de temperatura entre el fluido y la pared. Entonces, tita 1 menos T1. De acá voy a despejar T1, tita 1 menos T1, me va a quedar esta expresión. En el caso de la pared, ya conocemos cómo es la transmisión de calor, es lo que hemos visto recién en conductividad a través de paredes gruesas, de tubos de paredes gruesas. Ponemos la ecuación que teníamos recién y de acá despejamos T1 menos T2. Bien, nos queda esa expresión de ahí. Y de nuevo acá en la zona del fluido externo, del fluido 2, tenemos Newton. Entonces acá va a ser alfa 2 por pi por el diámetro externo, por la longitud del tubo, por T2 menos tita 2. De acá despejamos T2 menos tita 2, nos queda igual a Q punto sobre pi por L por 1 sobre alfa 2 por D2. Ahora sumamos miembro a miembro en cada término, se va T1 con T1, se va menos T2 con T2, y me queda del lado izquierdo tita 1 menos tita 2. Eso va a ser igual a Q sobre pi por L por este paréntesis que está acá, que ahora este paréntesis que está acá le llamamos 1 sobre K, y en este caso sería el coeficiente, K sería el coeficiente de transmisión total en el caso de convección y conducción combinada con un tubo de pared gruesa. Para calcular el calor, fíjense, en este caso vamos a tener Q igual a K por la superficie, pi por L, por tita 1 menos tita 2. Bueno, en realidad acá, bueno, acá están los diámetros adentro, entonces esto no es directamente la superficie. Entonces en este caso es Q punto igual a K por pi por L por tita 1 menos tita 2, y acá adentro fíjense que intervienen los diámetros también, ¿no? Bueno, en el caso de tener varios tubos, acá no sé qué pasó con la diapositiva, falta una parte acá. En el caso de que tengamos varios tubos internos, la parte esta de acá la vamos a reemplazar por lo que hemos visto ya en la parte de conducción. Cuando tenemos muchas paredes acá con distintos materiales incluso, bueno, vamos a poder conocer también el perfil de temperatura dentro, conociendo, digamos, reemplazando esto por lo que ya habíamos visto en la parte de tubos, digamos, de conducción en tubos, que está resumido acá, ¿no? Bueno,
Todo lo que hemos visto hasta acá es para transmisión de calor en estado estacionario con fluidos con temperaturas constantes. Ahora vamos a ver la transmisión de calor en estado estacionario, pero con fluidos de temperatura variable. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, estos dos casos en donde tenemos un fluido, supongamos el fluido que va por adentro de este tubo, esto es un intercambiador de calor de tubos concéntricos, ¿no? O sea, estos son dos tubos, por acá entra un fluido, en este caso lo suponemos un fluido caliente, que entrega calor a un fluido que va por acá afuera, ese tubo, dentro de este otro tubo concéntrico de mayor tamaño. Este fluido es un fluido que recibe calor, que se calienta. Y acá lo mismo, solo que este fluido va en un sentido opuesto a este otro fluido. Entonces, en este caso, fíjense, si los dos fluidos entran del mismo lado, tengo corriente de igual sentido, esto entra a una temperatura alta y esto en una temperatura, a medida que van intercambiando calor entre sí, van cambiando sus temperaturas. Entonces, fíjense que en este caso tengo una variación de temperatura a medida que voy avanzando en la dirección del intercambio de calor, digamos, o sea, para distintas superficies, digamos. Entonces, acá graficamos la superficie y acá graficamos la temperatura. Si yo tengo este intercambiador de calor hasta esta superficie, entonces fíjense las temperaturas a las que van a salir. Cuanto mayor sea la superficie, en este intercambiador de calor, el fluido caliente va a salir cada vez más frío y el fluido frío va a salir cada vez más caliente, pero como máximo van a llegar a una temperatura intermedia entre los dos. Ahora, en este otro caso, fíjense que tenemos corrientes de distintos sentidos. Entonces acá entra un fluido caliente que se encuentra con un fluido que está saliendo acá. Entonces acá está entrando el fluido frío y acá está saliendo el fluido de calefactor, digamos. En este caso, fíjense, yo para este caso particular tengo esta superficie, entonces acá tengo un delta de temperatura a la derecha y tengo un delta de temperatura a la izquierda. En este caso no es tan directo verlo como acá, porque a medida que esto tenga mayor superficie, las curvas estas se van a ir juntando, se van a ir acercando. Entonces, cuanto más grande sea el intercambiador, o sea, cuanto más superficie de intercambio haya, estas curvas se van a acercar entre sí. Y fíjense que en ese caso voy a tener una temperatura de salida del fluido caliente cada vez menor y una temperatura de salida del fluido a calentar cada vez mayor. Entonces, fíjense que nosotros podemos hacer cualquiera de estos dos sistemas cuando queremos intercambiar calor. Si queremos calcular el calor que se intercambia en cada caso, bueno, acá tengo una temperatura variable, por lo tanto tengo que encontrar una temperatura media que, fíjense, como esto tiene una determinada variación, lo que tengo que buscar es una temperatura media logarítmica. Entonces esa temperatura, fíjense, la calculamos con los deltas de temperatura de cada lado. Entonces la variación de temperatura media logarítmica, la tenemos acá, va a ser igual a la variación de temperatura izquierda menos la variación de temperatura derecha, delta izquierdo menos delta derecho, sobre el logaritmo de delta izquierdo sobre delta derecho. El delta izquierdo es T1 de entrada menos T2 de salida en este caso. El delta derecho es T1 de salida menos T2 de salida. Ahora, en este otro caso cambia. El delta izquierdo es T1 de entrada menos T2 de salida. Fíjense. Y acá T1 de salida menos T2 de entrada. Bueno.
Ahora les pregunto, ¿cuál de los dos conviene? O sea, yo podría hacer un intercambio de calor de cualquiera de las dos formas. Acá yo voy a calcular el calor, va a ser un coeficiente o sea, un coeficiente global de transmisión de calor por la superficie que tenga, por el delta de T medio logarítmico. ¿Cuál me va a convenir hacer? ¿Corriente de igual sentido o corriente de sentido opuesto? ¿Qué opinan? ¿Habrá uno que sea mejor que el otro? Va a depender de algún caso en particular. Bueno, se los dejo para que lo piensen. Seguramente los ayudantes le van a estar preguntando esto cuando rindan el práctico. ¿Qué opinan? ¿Habrá alguno mejor que otro? ¿O habrá un caso en el que convenga usar uno, un caso en el que convenga usar otro? Bueno, acá tenemos corriente de igual sentido, acá tenemos corriente de sentido opuesto y también podemos tener corrientes cruzadas. En el caso de corrientes cruzadas, la ecuación de la transmisión de calor es similar a esta, pero la variación de temperatura se calcula de otra manera. Entonces tengo K por F por un delta de T medio ahora, que no es un delta de T promedio ni un delta de T medio logarítmico, sino que es un delta de T que lo determinamos a partir de tablas en general. Entonces, fíjense, en este caso, el delta de T medio es una temperatura que se obtiene a partir de las constantes A y B estas. Esto es un ejemplo, ¿no? Estas constantes, no constantes, estas variables A y B dependen de las temperaturas del fluido, en este caso, y la temperatura de la pared. En realidad, acá son la temperatura del fluido 1 y la temperatura del fluido 2, digamos. O sea, θ es de un fluido, T es temperatura de otro fluido. En este caso, las temperaturas son de fluido, a pesar de que tengan T, digamos. Como antes decíamos que las T eran de paredes, no, bueno, acá es de fluido, digamos. Solo que esto es la temperatura de un fluido a la salida menos la temperatura del fluido a la entrada. Entonces acá este es el intercambiador, lo que está rayando. Acá entra un fluido y sale. Y acá entra otro fluido y sale. Y esta temperatura es del otro fluido, esta T esta es θ de un fluido y T de otro fluido. Bueno, calculamos estos valores y de ahí se encuentra el valor C. El valor C, digamos, va a ser delta de T igual a C por T1 menos T menos θ1. Y fíjense, para sacar esto usamos estas tablas. Acá tenemos el valor de B, acá tenemos el valor de C, y acá en la ordenada tenemos el valor de A. Entonces, nosotros con el valor de A y el valor de B obtenemos el valor de C, que después despejamos y obtenemos el valor de delta de T. Y con ese delta de T reemplazamos esta ecuación y podemos obtener el calor intercambiado, en este caso de corriente cruzada. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. No sé si tienen alguna duda, quieren consultar algo. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Buen fin de semana, que anden bien. Buen fin de ingeniero. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.